27 de Daniel 7, cuando él dice de la soberanía, del poder, de la grandeza, de la majestad, de todos los reinos que están debajo del cielo, que les serán entregadas al pueblo santo del Señor Dios Altísimo, y su reino será un reino eterno. Y los gobernantes, todos los gobernantes, lo adorarán y lo obedecerán. Dios prometiéndole a esta reina. Esta es la profecía que el Señor está dando. Y está dando una profecía con una victoria alta, la victoria final de los creyentes, aquellos que han creído en Jesús, que han creído en el Señor, que han recibido el Evangelio, que se han arrepentido, que han sido obedientes. No son cristianos rebeldes, son cristianos obedientes a la voz del Señor, que han escuchado la dirección de Dios, que han caminado en santidad y en justicia. En esta profecía Él está anunciando la final y más alta victoria de los creyentes cristianos, el clímax del cumplimiento de todas las promesas en la Biblia que le fueron dadas a su pueblo santo, a la gente obediente. No estoy hablando de la iglesia rebelde que hace lo que le place. Estamos hablando de los cristianos obedientes y creyentes que son santos y justos. Él está prometiendo en esta profecía que sin importar lo difícil que tú estás pasando esta mañana, yo quiero que veas que el Señor ha puesto esta enorme promesa en su palabra, que hay una victoria más alta que está viniendo, sin importar tus circunstancias en este momento. Cuando finalmente este reino vendrá y ustedes ganarán, ustedes emergerán victoriosos. Y esa victoria dice que está anclada en la victoria más alta del Cristo, cuando todos los enemigos de la tierra de Dios hayan sido vencidos. Esa victoria que ustedes alcanzarán como santos fieles cristianos obedientes está fundada sobre la victoria más alta de Cristo, el Señor Jesús, sobre todos los enemigos de Dios. El Señor está diciendo aquí que todos los reinos de este mundo, todos los reinos terrestres de este mundo, finalmente serán destruidos. Y Dios eternamente, ese reino eterno de Dios será establecido. Esta es la promesa que yo les traigo a ustedes esta mañana, que el Señor ha dejado delante vivamente y históricamente esto, sin importar la enfermedad que usted está sufriendo, sin importar el pronóstico, el diagnóstico que el cirujano, que los médicos hayan dado sobre ustedes, que debemos hacer cirugía sobre usted o lo que sea, sin importar la condición de su matrimonio, si el esposo o la esposa se han ido o está quebrantado, o los hijos están en drogas o están en desempleo o no tienen trabajo, o de pronto usted es un político y usted no ve una posibilidad de que vaya a ser elegido. Sin importar las circunstancias en las que ustedes se encuentren, Él dice, sin embargo, hay una enorme promesa que el Señor ha dejado en la palabra, en la Biblia, de una victoria alta que será alcanzada solamente por aquellos que crean en Jesús, que lo reciban y que sean santos y obedientes a la voz de Dios y que caminen en santidad y en justicia. Él está diciendo que últimamente ellos emergerán victoriosos. Ellos tendrán un clímax de victoria. Esta profecía será cumplida en sus vidas. Eso es lo que orce también en Daniel 7, versículo 27. Así que lo que el Señor Dios Todopoderoso está diciendo aquí es que ahora mismo, en donde quiera que usted se encuentre, sin importar sus circunstancias, usted ahora debe anclar sus vidas en esta promesa, el cual el Señor ha puesto aquí, esta promesa, y está diciendo que esta promesa es grande. Dice
confiable. Dice que es confiable, podemos depender de esta promesa. Es creíble. ¿Por qué? Porque está diciendo que el mismo Jesús, el cual prometió que moriría y que en el tercer día fue resucitado, y cuando llegó el tiempo, Él fue a la cruz, Él murió verdaderamente y verdaderamente resucitó en el tercer día tal como lo prometió. Y luego el mismo Jesús continuó prometiendo que este reino viene, el reino de Dios Todopoderoso está viniendo y que ustedes participarán de ese reino. Cuando ustedes disfruten esa victoria tan alta como creyentes cristianos, cuando esta profecía se cumpla en las vidas de ustedes para disfrutar de esa victoria tan más alta sobre el pecado y las cosas de este mundo, las persecuciones y las cosas de este mundo, ustedes van a poder participar de ese enorme, tremendo, el reino de Dios Todopoderoso. Él está diciendo que el mismo Jesús, el cual prometió que Él eventualmente ascendería después de haber vencido la muerte en la cruz y ser resucitado, que Él ascendería y regresaría al Padre cuando llegó el tiempo en el Monte de los Olivos. Sí, verdaderamente Él fue raptado a las nubes. Daniel vio con anticipación cómo sucedería esta ascensión. Así que esta promesa del reino de Dios que está viniendo, que ustedes deben prepararse muy bien, es creíble, lo está diciendo, porque Él prometió esas cosas y todas se cumplieron. Y Él prometió que Él regresaría por ustedes y eso también lo va a cumplir el Señor. Y entonces, de la misma manera, la hora prometida que Él regresaría para llevarse a su iglesia, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13, todo el camino hasta el 18, Él les ha prometido a ustedes que Él regresaría. Y Él dice, desde el versículo 16 en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, porque el mismo Señor vendrá del cielo en voz alta con voz del arcángel y con la trompeta de Dios Todopoderoso. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, serán glorificados y llevados arriba en la nube, es lo que dice el profeta. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, significando, la traducción es que va a haber una exoneración de la muerte, y así estaremos siempre con el Señor. Aquellos que salgan de las tumbas, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos en el cielo con Él. Cuando Él venga la segunda vez, estaremos con Él. También cuando Él vaya al reinado milenial, estaremos allí. Y cuando entremos al reino eterno, también estaremos con Él por siempre. Por eso dice aquí, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que el mismo Jesús que prometió que Él moriría y resucitaría después de 3 días, cuando llegó el tiempo y Él cumplió esa promesa, es el mismo Jesús, el cual ahora ha prometido que Él traería este reino y que vendría a llevarlos a ustedes a la gloria para que ustedes participaran en este reino. Por lo tanto, tienen que prepararse, significando que esta promesa es creíble, confiable, es dependible. Si ustedes confían en ella, nunca van a ser puestos en vergüenza en esta promesa. Por lo tanto, dice, si así es como van a finalizar las cosas, que el juicio va a suceder, que la tierra finalmente será destruida y que el reino eterno de Dios vendrá, el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo deben ustedes vivir? Segunda de Pedro capítulo 3, 11 y 14. Dice lo siguiente. Segunda de Pedro capítulo
Capítulo 2, hermanos, perdón, versículo 11. Dice lo siguiente, bendecido pueblo. Capítulo 3. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, significando el mundo en el que nos encontramos, el Señor está diciendo que habrá una victoria final de Dios, del pueblo de Dios, del pueblo del Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas y el reino del Dios Todopoderoso establecido, la instrucción es, la pregunta cuál es, si esta es lo que el Señor ha prometido y esta es la manera como las cosas serán destruidas, entonces, ¿cómo no debéis vosotros andar en... ¿Qué tipo de pueblo deberían ser ustedes? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa? ¿Y qué tipo de persona debería ser usted en faz de aquello que he compartido aquí? Tremenda escritura hablando aquí. Porque si el Señor está diciendo aquí, como todo va a ser destruido en la tierra, el reino de América, el reino de Rusia, el reino de Europa, la Unión Europea, también el reino de Australia, de Nueva Zelanda, todos los reinos van a ser destruidos. ¡Puf! La roca viene y los aplasta. Y no queda nada. Y luego es establecido el reino de Dios. ¿Qué tipo de persona debería ser entonces usted? Él dice aquí que cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos descendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. ¿Recuerdan cuando Él me mostró esa ciudad, el cual es llamada la ciudad eterna, la cual yo estaré anunciando en Abiyán, en Costa de Marfil, para que ellos se enfoquen para esa ciudad? ¿Recuerdan cuando el Señor me mostró esa ciudad y luego por voz Él dijo, el hogar eterno de los justos? Y ustedes pueden ver que Él está preparándonos verdaderamente para su reino venidero. Así que ustedes pueden ver muy claramente que el Señor aquí está diciendo que debido a que ahora Él ha puesto esta enorme promesa delante de ustedes de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, el reino que nunca será destruido, que nunca será dejado a otro pueblo, el reino en donde el Mesías será entonado y lo escala a Daniel capítulo 7, 20 al 28. Luego dice que ciertamente ustedes ahora deberían comenzar a enfocarse en las promesas de Dios. Esta promesa aquí, ustedes tienen que enfocarse en esta promesa diariamente. Y a medida que ustedes se enfocan en esto, ustedes tienen que esperar por el Mesías. Y es por eso que en Tito capítulo 2, del versículo 11 al 15, dice, esperamos por la gloriosa aparición de nuestro gran Dios, el gran Salvador Jesucristo. Esto es lo que el Señor llama en este momento, cuando el Señor trae este reino a la iglesia para desplegar la cascada, liberar la tierra por 7 años y obedecer al Señor. Él está diciendo, a medida que esperamos por la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, está exaltando aquí el hecho que Dios es el gran Dios y está exaltando el hecho de que Jesús está regresando y está exaltando el hecho de que debemos esperar por Él. Está exaltando el hecho que Jesús, nuestro Salvador, está exaltando el hecho de que Él viene del cielo
y está exaltando el hecho de que nosotros tenemos una responsabilidad y que debemos prepararnos. Y por eso en esta profecía, cuando el Señor está anunciando en este reino tremendo que vimos en Daniel capítulo 7, Él está diciendo que ahora ustedes que están sintonizados, ustedes los creyentes cristianos, pueden encontrar seguridad en la palabra, en un mundo donde no hay nada para sostenerse, donde se dan cuenta que ustedes les prometen un trabajo y de repente les prometen y ya la promesa es quebrada. Su salud se encuentra mala. Pero ustedes, creyentes cristianos, ustedes ahora pueden utilizar esta seguridad en este reino eterno que nunca jamás será destruido. Ese reino que Él está prometiendo y está prometiendo su venida. En 2 de Timoteo 2 al 12, que si perseveramos, reinaremos con Él. Está prometiendo que ustedes participarán en ese reino. Por lo tanto, en un mundo donde nadie les puede asegurar a ustedes, donde ya no hay seguridad de nada, pueden creer que va a venir la lluvia y que puede haber una sequía. Pero dice en un mundo donde no hay seguridad de nada, absolutamente nada, donde el sistema económico es muy débil. Esto es algo muy alto. Ustedes ahora como cristianos creyentes pueden encontrar esperanza en este reino eterno de Dios que está viniendo. Dice que esto los deberá ayudar a ustedes a tener una perspectiva celestial para que vivan bien sus vidas en esta tierra. Debería ayudarles a desarrollar una perspectiva celestial. También les deberá ayudar a navegar sin importar la persecución. Les deberá ayudar a enfocarse al reino de los cielos. Porque hay muchas ocupaciones, muchos problemas. Esta seguridad de que hay un reino eterno viniendo debería ser que ustedes tengan una perspectiva eterna para ese reino, porque este es el destino de ustedes, bendecido pueblo. Estamos hablando del reino glorioso del Dios Todopoderoso. Y finalmente, antes de irme, el Señor está diciendo que si ustedes se enfocan en este reino, ustedes deben abrazar, ustedes deben sostener los valores, los principales, los principios, las cosas que importan y que definen ese reino. Por ejemplo, el arrepentimiento, las cosas del reino de Dios que han sido prometidas. El arrepentimiento es algo muy grande en el reino de Dios. En el libro de Lucas 15, si tienen tiempo, dice que si una persona se arrepiente, todo el cielo celebra. Esto habla la importancia de que el Señor ha puesto en el arrepentimiento. Y debido a que ustedes ahora han desarrollado una perspectiva celestial y se han enfocado en el reino eterno, entonces ustedes también, cuando caminen en esta tierra, también deben abrazar los principios, los valores, la identidad de ese reino, los que definen ese reino. El primero es el arrepentimiento, el otro es santidad, el otro es la justicia, también la humildad, esperando por la venida de Cristo, siendo responsable en sus acciones y en sus palabras, predicando para aquellos que están pereciendo, ayudando a los que tienen hambre, ayudando a los necesitados, ayudando a aquellos que no tienen un hogar. Ustedes ahora deben abrazar estos valores y estos principios, estos hitos de este reino que está viniendo. Dejar a un lado el egoísmo, la reverencia a un Dios, el temor a Dios, el dominio propio. Es la identidad espiritual. El amor de Dios, incluso amar a sus enemigos, compasión, lealtad,
paciencia. Yo ya dije la humildad, santidad. Hebreos 12:14, justicia y juicio también, porque Él hace juzgo del pecado, misericordia, perdón y muchos otros principios. El Mesías está viniendo, bendecido pueblo. El Señor ha puesto delante de ustedes esta poderosa promesa de que su reino está viniendo. Así que ustedes pueden darse cuenta que tan poderoso la Conferencia Internacional de Pastores y Ministros del Evangelio en Costa de Marfil, Abiyán, está delante de nosotros. Si este es ahora el camino a esa conferencia y esta es la invitación, bendecido pueblo, el Mesías está viniendo. El Señor ha puesto una enorme promesa, un glorioso reino eterno de Dios, y Él ha prometido que ustedes, al recibir a Jesús, al recibir el Evangelio, y sean santos, y cuando sean humildes y obedientes a su voz, ustedes no pueden ignorar su voz. Aleluya, no pueden ignorar su voz. Amados hermanos, se cayó la llamada de los poderosos profetas. Manténganse sintonizados. Amén, amados hermanos. Praise the Lord, my lords, the mightiest prophets of the Lord, please. Así que al finalizar, bendecido pueblo, el Señor está diciendo que sin importar las circunstancias en las que ustedes se encuentren, hay una enorme promesa que el Señor ha puesto delante de toda la humanidad y que nadie puede ignorar esta promesa, porque el otro destino diferente al reino de Dios es el lago de fuego. Y yo sé que ustedes van a escoger el reino de Dios. Aquellos que quieran recibir al Señor, digan en este momento después de mí: poderoso Señor Jesús, Señor, yo te pido por favor que me ayudes a enfocar al glorioso reino eterno de Dios que está viniendo. Y yo te pido, mi Señor Jesús, que me prepares para ese reino eterno glorioso de Dios que está viniendo. Señor, enséñame ahora a enfocarme en esa promesa de Dios, del reino eterno de Dios, esa promesa confiable, esa promesa creíble, esa promesa confiable del reino venidero de Dios. Señor Jesús, yo sé que tú prometiste que morirías y liberarías de la cruz y resucitarías y ascenderías, y lo cumpliste, Señor. Así que, Señor, ayúdame ahora a prepararme para el retorno del Cristo que tú prometiste, el rapto de la iglesia que tú prometiste, por favor, por favor, prepárame, porque yo sé que será cumplido. Y causa que yo, Señor Jesús, me enfoque en esta seguridad de que el reino de Dios debe venir, que está viniendo y que debe venir. Y ayúdame, Señor, a tener una perspectiva celestial en todo lo que yo diga y en todo lo que yo haga en esta vida, que yo me pueda enfocar en los hitos, en las cosas que importan en ese reino: arrepentimiento, santidad, justicia, piedad, esperando por ti, Jesús, responsabilidad, alcanzando las almas, ayudando a los necesitados, obediente a tu palabra, fiel, juicio, justicia, perdón, confianza, paciencia, en el poderoso nombre de Jesús. Yo soy nacido de nuevo hoy. Gracias. El Señor nos bendiga, bendecido pueblo. Un gran avivamiento viniendo a la Costa de Marfil. El Señor hablando una y otra vez diariamente. El Mesías está viniendo. Siempre vivan como si hoy fuera el día. Toda Rabá, gracias.